Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho, ya estamos aquí una vez más en la que es nuestras últimas dos clases. Como bien saben, felizmente terminamos ya este cuatrimestre. Serían nuestras últimas clases y esperar a que el siguiente cuatrimestre, que empieza pues como por el veintitantos de mayo, tengamos alguna nueva materia asignada para seguir compartiendo pues, el conocimiento de lo que es el derecho a través de sus diversas ramas. Hoy terminamos con Derecho Romano 2 y estamos analizando los contratos. Estamos viendo la importancia de Roma como la cuna, como el origen del derecho en general. El derecho que se maneja en Europa, se maneja en América principalmente. Y como estamos viendo, mucho de lo que hoy conocemos, de lo que hoy manejamos ya desde los tiempos de los romanos, hace más de 2000 años, ellos ya lo habían visualizado, lo habían tipificado, lo habían señalado en sus famosos Corpus Juris Civilis y demás, la ley de las 12 tablas que habían ellos expedido, que con ello habían creado el famoso derecho escrito, es decir, el derecho que se encuentra impreso, establecido en una ley, y no el derecho consuetudinario, que era el derecho que se basaba en las costumbres, en las tradiciones. Si nos da la importancia de lo que es el papelito habla y que la palabra se la lleva el viento, pues ellos empezaron a dejar y a plasmar, independientemente del Código Hammurabi, todo este tipo de normatividad. Ya los romanos habían visualizado la importancia de los contratos. Ya lo habían definido como el acuerdo de voluntades para crear una o más obligaciones. Y como lo hemos visto en clase anterior, esta definición casi se mantiene íntegra. Nada más que ahora que decimos que el contrato es acuerdo de voluntades para crear y transmitir derechos y obligaciones. Pero entre el acuerdo de voluntades para crear una o más obligaciones, comprenderás que no hay mucha diferencia, que en esencia se sigue manteniendo lo que los romanos entendían por lo que viene siendo los contratos. Vimos en clase anterior cómo se determinan o se establecían los contratos en Roma. Y vamos a hacer un paralelismo con lo que vienen siendo los contratos, compañeros, en la actualidad. Y como lo vimos en clase anterior, hay mucha semejanza, hay mucha concordancia. Tal vez no en la forma en cómo se clasifican antes, pero digo, cómo se clasificaban antes y a la hora, pero hay muchísima similitud. Vamos a ver ahora los contratos en la actualidad, tomando como base, tomando como fundamento justamente el derecho romano que en clase anterior hemos visto, converso. Los contratos hoy los dividimos en 4 diferentes tipos de contratos. Los contratos tratativos de dominio, los contratos tratativos de uso, los contratos de garantía y los contratos de servicios. Son los principales, los que están establecidos en el Código Civil. Reitero, son los contratos tratativos de dominio, contratos tratativos de uso, contratos de garantía y contratos de servicios. Y dentro de cada uno de estos contratos están de forma específica cuáles son los tratativos de dominio, cuáles son los tratativos de uso. Dentro de los tratativos de dominio está la compraventa, la donación y la permuta. Perdón, el mutuo y el préstamo también. Dentro de los tratativos de uso solamente están dos, el arrendamiento y el comodato. Y dentro de los contratos de garantía está la fianza, la prenda y la hipoteca. Y en los contratos de servicios está el depósito, el mandato, la prestación de servicios o bien la prestación de servicios profesionales. Verlos mentalizando, verlos ubicando, para que te los tengas bien aprendidos y sepas cuántos tipos de contratos hay, que no solamente son los que usted y yo seguramente conocemos, que son los más comunes, la compraventa y lo que es el arrendamiento. Son los que más se usan, los que más hemos escuchado, los que aún siendo niños oíamos hablar a papá y a mamá de esto. Pero ahora como tú puedes ver, hay otros tipos de contratos que a lo mejor algunos sí tenemos idea o sí los conocemos y otros de plano no los conocemos. Muchos de los problemas que vas a tú a litigar o que vas a atender son justamente el incumplimiento de los contratos por una de las partes. Porque una de las partes dejó de cumplir lo que tenía que hacer o de hacer lo que tenía que llevar a cabo y por tanto la otra lo tiene que demandar para que el juez le exija el cumplimiento de eso que habían pactado, de eso que habían concertado. Usted como abogado va a tener pues muchos asuntos sobre esto, pero sobre todo de diversos tipos de contratos. Hay que saber qué es un comodato. Estoy seguro que muchos de ustedes no saben lo que es un comodato, esto sin ofender.
Y no ofendo porque obviamente tú estás apenas iniciando tu preparación como abogado y pues solamente los abogados son los que van a conocer este tipo de contratos, porque coloquialmente difícilmente, perdón, se gana a conocer. Vamos a ver también que hay unos que hablan sobre bienes fungibles y bienes no fungibles. Yo digo bienes fungibles y no fungibles, posiblemente para muchos también se queden ya seis como que, ¿qué es eso? Queda bien claro que esta materia se complementa con fundamentos de derecho, donde cuando vio usted algunos temas como son los bienes, solamente ahí vio este tipo de clasificación: bienes muebles, bienes inmuebles, bienes mostrencos, bienes vacantes, bienes de dominio público, bienes de dominio privado, bienes de uso común, etcétera, etcétera. Pasemos pues, en base a lo que Roma estableció hace más de 2000 años, cómo actualmente entendemos los contratos y cómo actualmente se clasifican los contratos. Y decimos que hay 4 grupos de contratos: los contratos tratativos de dominio, tratativos de uso, de garantía y de servicios. Y dentro de estos 4 tipos de contratos tenemos los específicos o especiales, como son la compraventa, donación, permuta, mutuo o préstamo, para el caso de los tratativos de dominio. Para casos activos de uso tenemos el arrendamiento y el comodato, solamente 2. Para los de garantía tenemos 3, la fianza, la prenda y la hipoteca. Y para el contrato de servicios tenemos también 3, el depósito, el mandato, la prestación de servicios o de servicios profesionales. ¿Cuáles son los contratos tratativos de dominio? Los contratos tratativos de dominio son aquellos donde se transmite la propiedad del bien u objeto. Siendo dueño propietario, deja de serlo. Contratos tratativos de dominio, lo que se hace es transmitir la propiedad. Siendo yo dueño, te la transmito porque tú me la acabas de comprar. Siendo yo dueño, dejo de serlo porque te regalo o te doy mi coche, te dono mi coche y por tanto ahora tú eres el nuevo dueño. Se llaman así porque, reitero, la esencia de los contratos son aquellos en donde yo o la persona transmite la propiedad del bien. Siendo propietario, dejo de serlo para que ahora otra persona se convierta en el propietario. Esos contratos, como lo vimos hace rato, son 4: la compraventa, la donación, la permuta y lo que es el mutuo, o también llamado el préstamo. En el contrato, como lo vimos en clase anterior, intervienen por de 2 o más personas, porque los contratos, recuerda, son bilaterales. Y en todo contrato vamos a encontrar siempre a 2 personas, que son el acreedor y el deudor, pero que de acuerdo al tipo de contrato le damos su nombre. Ejemplo, en la compraventa, uno es el vendedor y otro es el comprador. Uno es el que transmite la propiedad y el otro es el que adquiere la propiedad, pagando por ello su precio. Bajo esta perspectiva, que ese contrato de compraventa es un contrato a virtud del cual una persona llamada vendedor transmite la propiedad de un bien u objeto a otra persona llamada comprador, quien por ello se obliga a pagar un precio cierto y en dinero, compañeros. En donde yo, vendedor, transmito la propiedad del bien u objeto al comprador, quien por ello, al ser el nuevo dueño, se compromete a pagar un precio cierto y en dinero. Y aquí, ojo mucho, muchas veces en los negocios, en la práctica, resulta que nuestro comprador, a la hora de la hora, pues que no juntó el dinero. Oye, fíjate que de los 50,000 pesos nada más te junté 30,000 pesos. No tengo los otros 20,000 pesos, pero te voy a pagar en especie. Mira, tengo ahí un coche. ¿Qué te parece si te doy 30,000 pesos en efectivo y 20,000 que es lo que va en el coche? O te doy unas joyas, te doy algunos anillos de oro, algunas, etcétera, o te doy algunas laptops, algunas computadoras, etcétera. Sí se permite en la compraventa que parte del pago lo hagas en efectivo y parte del pago lo hagas en especie. Pero, ahí el pero, siempre y cuando el pago en efectivo, en dinero, esté conformado por más del 50% del precio. Siempre y cuando el pago en dinero en efectivo sea más del 50%.
Lo que no se permite, o al menos se permite pero se desvirtúa el contrato, es que el pago en especie abarque más del 50% del precio en efectivo. Entonces ya no es compraventa. Haces un contrato que originalmente es compraventa, pero que en los hechos no es compraventa. En todo caso es una permuta. Si yo no te atrevo, le digo a mi vendedor, ¿sabes qué? Te voy a pagar de los 50,000, te voy a pagar 30,000, 35,000 con aparatos, con un tráiler o con un coche y con unas laptops y con unos celulares, etcétera. Si el valor en especie es más del 50%, en ese momento ya no es compraventa, es una permuta. Requisito para que siga siendo compraventa y el pago sea una parte en especie y otra parte en efectivo es que el pago en efectivo sea más del 50%. Si es así, hay compraventa, claro, y si la otra parte está de acuerdo. Si nos dice, no, yo quiero el dinero, ¿sabes qué? De plano no acepto, porque así lo pactamos, en efectivo tantos no los tienes, se acabó el contrato. Tú pides que ese contrato pues ya no se lleve a cabo precisamente porque la otra parte incumplió lo que él se comprometió. Salvo que en el contrato ha establecido que el precio que de mutuo acuerdo fijan las partes es de tanto. Mismo que podrá pagarse en efectivo, podrá pagarse en especie. Y aquí es donde viene la letra chiquita. Pero es que, hija, ¿no te fijas que decía esto? Pues es que yo nada más así le recibí, pues ya ves. Dice el Señor que en lugar de darnos el dinero de la casa, que nos va a dar un camión, nos va a dar unas laptops, pero ¿para qué? Si ni tu papá ni tú sabes manejar, ¿para qué queremos un camión? ¿O para qué queremos un coche? Si tu papá tiene uno y tu hermano tiene otro y tú te acabas de comprar uno, ¿para qué queremos tantos coches? Y ahí es donde empiezan los famosos problemas por no haber entendido bien o haber leído bien las cosas. El contrato de compraventa es un contrato a virtud del cual una persona llamada vendedor transmite la propiedad de un bien u objeto a otra persona llamada comprador, quien por ello se obliga a pagar un precio cierto y el dinero. Aclarando que se puede pagar en especie y en efectivo, pero siempre y cuando el efectivo, el dinero, sea equivalente a más del 50%. Porque en caso de que el efectivo sea y represente menos del 50% del valor total del producto, entonces eso ya no es una compraventa, es una permuta. Un contrato más es la donación. Lo que usted y yo conocemos como los regalos. Cuando os damos un regalo, pues estamos haciendo una donación. Nada más que el término que manejamos más coloquialmente, más de forma típica, es el de regalo, regalar, el obsequio. Cuando damos un obsequio, estamos dando una donación, estamos regalando. ¿Por qué? La donación, bueno, aquí las partes son el donante y el donatario. Contrato de virtud del cual una persona llamada donante transmite de manera gratuita, sin costo o contraprestación alguna, un bien a otra persona llamada donatario. Para redondear esto, sin que por ello se vea obligado a tener que pagar un precio cierto y en dinero. Si es donación, es un regalo, es un obsequio. Y tanto usted como yo hemos hecho donaciones, hemos hecho regalos, o nos han obsequiado, hemos sido motivo de donaciones, pero no nos pide nada, ni tampoco nosotros pedimos nada. Feliz cumpleaños, te traje este pequeño presente y fue tanto, tienes que pagar. Te traigo este pequeño presente por tu aniversario y te pido que pues me des lo que me costó, que fue tanto. Entonces ya no es una donación. Entonces aquí la donación, la clave es que no se pide nada a cambio, ningún pago, ningún contraprestación, ningún costo alguno, porque los regalos, obsequios son eso, donación, sin cargo, sin contraprestación, sin pago alguno a la persona que yo le estoy dando ese obsequio, ese regalo, esa donación. Contrato a virtud del cual una persona llamada donante transmite de manera gratuita, sin costo o contraprestación alguna, un bien a otra persona llamada donatario.
redundando más, quien por ello no está obligado a pagar un precio cierto y en dinero. Tenemos también la permuta. Aquí la permuta, las dos partes se llaman permutantes. Aquí no hay permutante y permutario. No, aquí los son permutantes. ¿Por qué las dos partes se llaman permutantes? Porque la permuta es un contrato a virtud del cual las partes llamadas permutantes cambian o intercambian un bien por otro bien. Es decir, es un intercambio de cosas. Te cambio mi coche por tus dos Torton, por tus joyas, por tus aparatos electrodomésticos. Te cambio o te doy mi departamento y a cambio tú me das tu tráiler o me das tu flotilla de taxis que tienes en la Ciudad de México o en el Estado de México. Como puedes ver, estoy cambiando una cosa por otra cosa. Estoy cambiando un bien por otro bien, procurando que el valor de los bienes sea equitativo, sea justo, evitando lo que tú y yo conocimos como el dolo, que es la desproporción a vida entre lo que yo doy a cambio de lo que yo recibo. El terreno vale 20,000 pesos, un ejemplo, y por mi amistad acepté que me lo dieras en 8,000 pesos. Bueno, acepté que me lo pagaras en 8,000. Eso aquí es una desproporción entre el terreno, los 20,000 y los 8,000 que me diste. Hay un daño. Se llama dolo. Pero aquí en la permuta se supone que no va a haber ese dolo y buscar el equilibrio justo. Bueno, mira, tu departamento vale tanto. Te va a dar un trailer, te va a dar un coche, te va a dar unas computadoras, pero aún así me sigues debiendo. Bueno, te va a dar ahora unos celulares, te va a dar, etcétera. Si llegan a un acuerdo las partes y ven que esto es equitativo entre lo que te doy y lo que tú me das, entonces tenemos una permuta. Y aquí se repite la regla de oro de la compraventa. Siempre y cuando los bienes que hayamos dado en especie pues sean más del 50%, ¿sí? Porque si al final en la permuta le salgo con mi chiste, ¿sabes qué? Pues nada más te voy a dar el coche, es que ya los trailers ya no te voy a dar. Pero no te preocupes, te voy a dar lo de los trailers en efectivo, en dinero. Bueno, ¿y cuántos son 50,000? Otra vez el ejemplo, es un ejemplo, nada más tómalo como ejemplo. Son 50,000, nada más junté 15,000 pesos. Y los demás te los voy a pagar con un tráiler con esto. Entonces ahí sí hay una permuta. ¿Por qué? Porque los bienes, hacemos intercambio de bienes donde el valor, pues no es mucha la diferencia. Pero si al revés. Mira, ¿qué crees? Ya no te va a poder dar el tráiler o las computadoras o los celulares, te voy a dar el dinero en efectivo. Si de los 20,000 pesos el efectivo que yo te voy a dar son 20,000 o 25,000, perdón, son 40,000 o 35,000 y en especie te doy el valor de 15,000 o de 20,000 pesos, pues simplemente ya no es una permuta. ¿Sí? Ya estamos hablando de una compraventa. Entonces, contrato de permuta a virtud del cual las partes llamadas permutantes cambian o intercambian un bien por otro bien. Recordemos que originalmente y coloquialmente a esta transacción se le conoce como el trueque. Desde antes de que el hombre inventara la moneda como el medio para hacer las operaciones, pues lo que se inició originalmente fue el trueque. Si yo te cambio una cosa por otra cosa, te cambio unas pieles de mamut por algunas semillas que tú tienes ahí, por unas flechas o arcos que tienes ahí. Estoy cambiando una cosa por otra cosa. Cuando cambiamos un bien por otro bien, procurando que los precios estén equitativos, entonces hablamos de una permuta. Y las partes que ahí intervienen no se llaman permutante ni permutario, se llaman los permutantes. Fungibles son los bienes con los que podemos restituir por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Un ejemplo, vamos al banco y le decimos al banco, préstame 20,000, préstame 1,000,000 de pesos. El banco obviamente nos presta este dinero y nos lo da pues, en cheques de diversas denominaciones. Vamos a empezar en cheques en dinero de diversas denominaciones. En puros billetes de a 1,000 pesos, vamos a decir. ¿Sí? Yo cuando le devuelvo su dinero al banco que me prestó, se lo hago en billetes de 200 pesos o de 500 pesos. Como puedes ver, al final no son los mismos billetes que el banco me prestó por razones obvias. Difícilmente el banco me presta un dinero y yo estoy obligado a devolver los mismos billetes que él me dio, no.
sean de la misma especie, calidad y cantidad, en el caso del mismo valor, no hay ningún problema. Un campesino, un agricultor, necesita una tonelada de maíz, una tonelada de frijol, una tonelada de X semillas. Entonces, estas semillas las va a ocupar la siembra, y con motivo de esa siembra y cosecha, él va a obtener más maíz y más frijol. Por tanto, ya tiene el medio para poder regresar los bienes fungibles, no los mismos que me prestó el acreedor, pero sí otros que son de la misma especie, misma calidad, misma cantidad y, ¿por qué no, hasta mismo precio? Entonces, el contrato de mutuo de préstamo es a virtud del cual una persona llamada mutuante o acreedor transmite bienes fungibles a otra persona llamada mutuario o deudor, quien se obliga a devolverlos en la misma especie, calidad y cantidad. ¿Cuáles son los bienes fungibles? Reitero una vez más, son todos aquellos bienes, objetos o cosas que podemos restituir, que podemos devolver con otros bienes, pero que están conformados de la misma especie, calidad y cantidad. El ejemplo típico de bien, fungible, pues tenemos que es el dinero, tenemos que son las semillas, las hortalizas, todos los productos. Con un determinado los cosecho, los siembro y por tanto puedo obtener otros productos iguales de los que yo utilicé para poder hacer esa siembra. Y como son de la misma semilla que a mí me dieron, pues entonces los devuelvo de la misma especie, calidad y cantidad. Esos eran los famosos contratos relativos de dominio, donde la persona transmite la propiedad del objeto o de la cosa. Siendo dueño, deja de ser. Los contratos relativos de uso son aquellos en los que no se transmite la propiedad. En un contrato relativo de uso, yo no transmito la propiedad, yo sigo siendo el dueño. Únicamente lo que transmito es el uso, el goce o disfrute del bien con peros. El ejemplo típico de estos contratos es el arrendamiento. En el arrendamiento, cuando yo rento una casa o un departamento, yo no estoy transmitiendo la propiedad, la casa sigue siendo mía, el departamento sigue siendo mío. Pero cuando se hace un contrato de arrendamiento, yo lo único que te cedo es que tú uses, goces y dispongas de ese bien, pero yo sigo siendo el dueño. Yo te transmito nada más el uso, pero no te transmito la propiedad. Hoy está muy en boga los famosos arrendamientos de coches. Puede ser que a lo mejor vayas a Guadalajara, vayas a Monterrey, vas a tener que andarte moviendo por donde quiera y eso estar pagando taxis o difícilmente no vas a llevarte tu coche, te vas en avión, difícilmente vas a llevar tu coche. Vas a una arrendadora de coches, te pones de acuerdo, te rentan un coche y el coche sigue siendo de la empresa o de la arrendadora y tú nada más lo que tienes es el derecho a usarlo, a andar con él por donde quieras. Esos son los famosos contratos relativos de uso, en donde no se transmite la propiedad, sino únicamente transmitimos el uso, el goce y disfrute del bien. Y el propietario sigue siendo y manteniendo la propiedad. En esos contratos relativos de uso tenemos solamente dos: el contrato de arrendamiento y el contrato de comodato. El arrendamiento, pues todos lo conocemos, la mayor parte tenemos una idea que es un arrendamiento, pero el comodato, sin ofender obviamente, tú estás apenas aprendiendo, difícilmente las personas conocen lo que es un contrato de comodato. Pero empezamos con el arrendamiento. Recuerda, dos partes. Tú y yo los conocemos como el casero y el inquilino. Tú y yo los conocemos como el propietario y el inquilino. Pero ahora tenemos que entender que el término correcto es el arrendador y el arrendatario. El arrendador viene siendo el dueño y el arrendatario viene siendo el inquilino. ¿Qué es el contrato de arrendamiento? El contrato a virtud del cual una persona llamada arrendador, casero o propietario transmite el uso de un bien a otra persona llamada arrendatario, quien por ello se obliga a pagar una renta o mensualidad. ¿Sí? En la compraventa también hay que pagar, pero hay que pagar el precio del artículo que vamos a adquirir. En el arrendamiento hay que pagar el uso de esa casa por permitirme
esa casa que no es mía, poderla usar junto con mi familia y hacer nuestra vida diaria, hacer nuestras actividades o rutinas diarias. Entonces, como puedes ver, en el arrendamiento hay que pagar una mensualidad, una renta. Y con esto, por tanto, se cumple lo que viene siendo este tipo de contrato. Contrato a virtud del cual una persona llamada arrendador casero propietario transmite el uso de un bien a otra persona llamada arrendatario o inquilino, quien por ello se obliga a pagar una renta o una mensualidad. Y de esta manera tenemos un contrato de tracto sucesivo que se va cumpliendo por lapsos de tiempo, por periodos, de acuerdo al clausulado, al acuerdo que tuvieron las partes. El otro contrato relativo de uso es el comodato, compañeros. ¿Cuál es el famoso comodato? Es el contrato a virtud del cual una persona llamada comodante otorga bienes no fungibles, fíjate, bienes no fungibles, a otra persona llamada comodatario, quien se obliga a devolverlos, compañeros. Y aquí aclaramos, ¿quiénes son los bienes no fungibles? Los bienes no fungibles son aquellos bienes que no podemos restituir, que no podemos devolver por otros bienes de la misma calidad, de la misma especie y de la misma cantidad, porque simplemente no los hay, no los existen. Los bienes no fungibles, para que te quede más claro, son las obras de arte, las reliquias, las antigüedades, que son a veces piezas únicas o piezas muy contadas. Y que por tanto, compañeros, esos son bienes no fungibles que no puedo restituir. Sí puedo sacar copias y quizás hasta un poco mejor las copias. Ejemplo, la pintura de la Mona Lisa. La pintura de la Mona Lisa es una obra de arte pictórica, es una obra única, donde por muchas copias, por muchos duplicados, por muy bien que hayan sido hechos, realmente el cuadro original de Leonardo da Vinci es uno solo, uno solo. Por tanto, el contrato de comodato versa sobre bienes no fungibles, sobre reliquias, sobre antigüedad, sobre piezas únicas, que no podemos sustituir o regresar con otras de la misma especie, de la misma calidad o de la misma cantidad. Este contrato se utiliza mucho entre los países, entre empresas cuando quieren realizar una exposición y no tienen ese tipo de reliquias o de antigüedades. Usted sabe que constantemente, pues que México celebró un contrato de comodato con Francia, donde Francia, o con Egipto, porque debe estar. Egipto se compromete a mandarnos las tumbas de algunos faraones, mandarnos algunas joyas, algunas artesanías propias del Egipto antiguo. Vamos a ver, son piezas únicas. Si asumo una responsabilidad muy grande o que tengo que devolverlas, y cuidado si me la roban o cuidado si se deteriora. Pero como son piezas únicas, no puedo yo restituirlas con otras porque no hay otras, ni de la misma especie, de la misma calidad, ni de la misma cantidad. Son piezas únicas, piezas exclusivas. Las reliquias, las antigüedades y todo lo que viene siendo obras de arte son piezas únicas. Entonces ahí celebraríamos el contrato de comodato. Algunas empresas deciden para sus trabajadores llevar, no sé, por ejemplo, una empresa minera, llevar las primeras perforadoras, llevar los primeros instrumentos con que los mineros extraían la plata y el oro del subsuelo. Y que difícilmente hoy, después de tantos años o de tantos siglos, los llegamos a conocer. Entonces puede ser que a alguien se le ocurra pues pedir en comodato esos bienes, esas herramientas que se usaban antes de Porfirio Díaz en la minería, para hacer una exposición y mis mineros actuales conozcan las herramientas de los anteriores. Entonces ahí celebramos un contrato de comodato, porque estoy obligado a devolver esos bienes no fungibles en las condiciones adecuadas, porque yo nada más lo que hice fue disponer de su uso. Esos son los dos contratos traslativos de uso. Vamos ahora con los contratos de garantía, compañeros. Contratos de garantía, como tú bien lo sabes, se utilizan mucho cuando obtenemos un crédito, un financiamiento, un préstamo.
El banco, acuérdate que nos presta el dinero, pero como decimos coloquialmente, el banco no da paso sin guarache. Pues dice, mira, yo te presto lo que tú quieras, los 80,000, los 100,000, los millones de pesos. Pero el banco es cuidadoso y nos dice, pero ¿qué me das como garantía? O sea, quiero que me des una garantía para que en caso de que no cumplas, de que no me pagues y me regreses mi dinero con mis intereses, pues yo te embargo tus propiedades, las vendo y recupero mi dinero. Entonces, los contratos de garantía son los que se otorgan para asegurar el cumplimiento de una obligación o el pago de una prestación. Para efectos de que en un momento determinado, en caso de que yo no pague, al dar en garantía esos bienes o celebrar esos contratos, los bienes que amparan esos contratos, el banco los pueda vender, los pueda recuperar el dinero y por tanto no pierda ni un solo centavo. Hay contratos como son la fianza, la prenda y la hipoteca que cumplen esa situación. Y entonces al contrato de compraventa o al contrato X les hacemos un contrato de prenda, un contrato de hipoteca. El ejemplo típico lo tenemos con los préstamos que otorga el banco. El banco siempre nos dice, bueno, ¿qué vamos a dar de garantía? Dependiendo el dinero que nos preste el banco, podemos ofrecerle una fianza, una prenda o una hipoteca. Vamos a ver cuándo es fianza, cuándo es prenda y cuándo es hipoteca. Entonces, nuevamente, el contrato de fianza. El contrato de fianza es a virtud del cual una persona llamada fiador o afianzadora se compromete a pagar o cumplir con una obligación en caso de que el principal obligado no lo pueda llevar a cabo. Como tú bien sabes, en los contratos de arrendamiento, aparte de que nos firma el arrendador, el inquilino, y aparte de que le pedimos 3 meses por adelantado, muchas veces le pedimos un fiador. Y lo correcto no es 1, 3, 4, los más fiadores que se puedan. ¿Cuál es la importancia del fiador? Pues que el fiador, en caso de que el inquilino no llegue a pagar la renta, entonces el fiador va a pagar a nombre de él dicha renta. Y con esto yo garantizo que realmente me van a pagar. Si el deudor principal no me paga, entonces el fiador 2, 3, 4, 5 me van a pagar. Entre más fiadores tengas, más oportunidad tienes para que te paguen. Entre menos fiadores tengas, si nada más tienes uno, pues corres el riesgo que a lo mejor a la hora te salga también con el chiste de que no tiene dinero y no te va a pagar. Entonces, el contrato de fianza es cuando una persona se compromete a pagar por otra las prestaciones o las obligaciones que no quiere llevar el deudor principal. Esa era la fianza. También tenemos la famosa hipoteca, compañeros. Resulta que muchas veces por la cantidad que el banco me presta, el banco me puede decir, oye, quiero una garantía. Como son tantos millones de pesos, quiero que me des las escrituras de tu fábrica. Me des las facturas de tu maquinaria, de tu equipo pesado, que según cuentas, según avalúos, valen 10 millones y yo te presté pues unos 8. Entonces, con esos 10 millones que vale tu maquinaria o tu finca, recupero yo mi dinero. La hipoteca es un contrato a virtud del cual el deudor entrega bienes inmuebles, si terrenos, fincas, casas, departamentos, para garantizar el pago de un préstamo, crédito o financiamiento. ¿Cuándo es hipoteca? Es hipoteca cuando yo doy como garantía bienes inmuebles. ¿Qué son los bienes inmuebles? Los bienes inmuebles son los que no se pueden mover, los que no podemos trasladar, los que no podemos cambiar de un lugar hacia otro porque físicamente es imposible. A ver, piensa que acabas de comprar un departamento que está en un edificio de 8 pisos, que el departamento está en el 8º piso. ¿Cómo podemos trasladar el 8º piso a un lugar? No se puede. Entonces, esos bienes que están enraizados a la tierra o que están unidos a la tierra, son bienes inmuebles que no podemos mover, no podemos cambiar, ni por sí mismo ni con ayuda de alguien. Y son los terrenos, las fincas, las casas o departamentos. Cuando usted a futuro, con motivo de un préstamo, se ve obligado a dar las escrituras de su casa, de su empresa, las facturas de los bienes o cosas por el estilo,
entonces usted está realizando una famosa hipoteca. De manera paralela a la hipoteca tenemos a la prenda. Puede ser que la persona o la empresa no tenga bienes inmuebles, de casas, departamentos, fincas, terrenos, etc. Pero tiene bienes muebles. Los bienes muebles son, por ejemplo, las joyas. Los bienes muebles son los coches, los automóviles, los aparatos electrodomésticos, estufas, refrigeradores, etc. Son los coches, los automóviles, son las avionetas, los aviones, el yate, en caso de que alguien pueda tener esto. Los bienes muebles son los que se pueden mover, los que se pueden cambiar de un lugar a otro, bien sea con ayuda de algo o de alguien o por sí solos. Entonces yo al banco le digo, mira, sí préstame los 120,000 pesos, los 200,000, 800,000 pesos, pero mira, no tengo terreno, no tengo fincas, no tengo departamentos. Pero yo me dedico a este business y yo tengo una flotilla de 10 taxis, tengo una flotilla de 2 trailers. Tengo yo un negocio de aparatos electrodomésticos, estufas, refrigeradores, O bien tengo lo que viene siendo algunas joyas o me dedico yo a la venta de aparatos digitales, celulares, pantallas, laptop. Entonces digo al banco, ¿sabes qué? Yo te voy a dar como garantía, no terrenos, no casas, sino te voy a dar como garantía las herramientas, el equipo pesado de mi fábrica. Te voy a dar como garantía la flota o flotilla de coches que tengo, de camionetas, incluyendo las de los funcionarios o alta jerarquía. No tengo dinero, pero tengo yo y vendo aparatos electrodomésticos y pues de ahí, en caso de que yo no te pague, pues ahí estos bienes garantizan de que tú me los embargas, de que los vendes y recuperas tu dinero y recuperas por tanto tus intereses. Entonces el contrato de prenda es cuando el deudor entrega bienes muebles, autos, aparatos electrodomésticos, computadoras, joyas, etc. Para esta manera garantizar el pago de un préstamo, de un crédito o de un financiamiento. Tenemos los contratos de servicios. Los contratos de servicios son aquellos que se da en donde se da una atención personal o personalizada a la persona. Los servicios, por ejemplo, en un hospital, más que venderte la medicina, ponerte el suero, darte tus alimentos, realmente estando el hospital es que a través de sus enfermeras, a través de sus doctores, te está supervisando, está dando una atención personal, cuidando tus signos vitales, tu presión, tus azúcares, etc. Te está atendiendo, dando un servicio. Cuando voy a un restaurante o vamos a un restaurante, más que la comida que me están vendiendo, es la atención que me están dando, el servicio que me dan. Llegas, te sientas, inclusive muchos de ellos te acomodan la silla para que te sientes bien, te ponen la carta a tu disposición y a partir de ahí haz lo que quieras. Oiga, me trae otra cubierta, se me acaba de caer. Oiga, me trae otro vaso de agua, me trae otro refresco. ¿Me podría traer, por favor, aquí para el niño una cuchara más pequeña? ¿Me podría traer, por favor, sus catálogos, etcétera? Tráigame el menú. Tráigame otro refresco. Y a los 5 minutos otro refresco. Y a los 8 minutos otro refresco. Entonces, más que venderte el refresco, venderte el agua o la comida, están dando la atención, que las servilletas, que más tortillas, que qué tiene de postre, pásame el menú para ver qué postre escojo, que qué es lo que otro tiene, etcétera. Más que nada me están dando atención. A mí me pasa con el transporte público. El transporte público pues no me están dando nada, ni estoy comprando absolutamente nada. No por pagar mi pasaje me van a dar algún objeto, no, simplemente me están dando un servicio, una atención personal de llevarme de un lugar a otro lugar. Esos son los contratos de servicios los que se da una atención personal, diríamos personalizada, a los individuos. Entre estos contratos está el contrato de mandato. Muchas veces las personas, los ejecutivos, tienen que hacer varios trámites o varias operaciones al mismo tiempo. Y tienen que estar en varios lugares diferentes, muy distanciados.
o por razones de trabajo no les es imposible acudir a atender un asunto, a recibir documentos, a entregar documentos o hacer algún trámite. Como los seres humanos somos imposibles de podernos fraccionar, dividirnos en varios iguales. Entonces, ¿qué hago? Busco una persona de mi confianza para darle la facultad de que él me represente. ¿Sabes qué? Quiero que vayas en mi nombre de representación a tal junta. Quiero que vayas en mi nombre de representación a recoger un cheque que te van a pagar de tal lugar. Entonces ahí está el famoso contrato de mandato. Es un contrato a virtud del cual una persona llamada mandante le ordena a otra llamada mandatario realizar en su nombre y representación ciertos actos jurídicos, trámites, operaciones o negocios. Dada la imposibilidad que tengo de estar en varios lugares al mismo tiempo, nombro a mi apoderado, a mi representante legal, para que él, en mi nombre y representación, acuda ante oficinas, juzgados, tribunales, ministerio público, etcétera, para que en mi nombre y representación realice ciertos trámites o ciertas gestiones. En este caso, yo el mandante le digo al mandatario en qué me vas a representar y qué es lo que tienes que hacer. A veces con una carta poder es más que suficiente. Cuando son asuntos de mínima cuantía, de poca importancia, es una carta poder. Primero la presidenta otorga poder bastante cumplido para que el señor tal acuda a sus oficinas, reciba los documentos o reciba el cheque o reciba esto o reciba tal trámite. Ese es un mandato. Yo le digo a mi mandatario, ¿sabes? Quiero que vayas a Hacienda, quiero que te presentes, vas a llevar un oficio, lo presentas, quiero que hables con el encargado o si puedes con el director, para que de una vez le vayas delineando cómo está nuestro asunto, vayas viendo cómo va nuestro asunto. Entonces, este es el famoso contrato de mandato. Cuando son asuntos de alta envergadura o de cantidades muy elevadas, sabemos, como tú y yo lo hemos visto, que entonces ahí el apoderado necesita un poder especial. La carta poder es insuficiente. Dada el problema, dada la situación, entonces le vamos a pedir a la persona que nos den un poder notarial, a través del cual el dueño de la empresa o el administrador de la empresa me está facultando poder para que yo, en nombre de la empresa, pueda hacer ciertos trámites, ciertas gestiones. Ese es un famoso contrato de mandato, el mandante y el mandatario. Donde yo, mandante, le ordeno al mandatario que en mi nombre de representación vaya al banco, vaya al notario público, vaya a Hacienda, vaya a ciertas oficinas, para que en mi nombre de representación realice ciertos actos, recoja documentos, presente documentos, reciba quizás algún cheque, algún dinero, pero no a nombre de él, sino a nombre de la empresa. Para tal efecto le voy a dar una escritura pública, un poder notarial, para que ante cualquier autoridad inmediatamente le reconozcan la personalidad. Tenemos el contrato de depósito. Resulta que muchas veces hay empresas que tienen mucho producto o mucha materia prima. No sé, madera, plásticos o artículos ya elaborados. Pero resulta que este fabricante no tiene lugar donde almacenarlos, nada más tiene la azotea y el patio, donde corren el riesgo de que se les afecte por la intemperie, el aire, el sol, la lluvia. Entonces se deterioren esos productos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Muchas empresas buscan almacenes de depósito, buscan, por tanto, lugares, bodegas en donde puedan guardar y cuidar sus mercancías para que no se les deterioren, no se echen a perder. Es ahí entonces donde la empresa va con otra empresa para decirle, sabes que tengo mercancías, quiero que me las guardes, me las cuides, y cuando yo te las pida, me las regreses, y de esa manera tenemos el contrato de depósito, depositante y depositario. Es un contrato a virtud del cual una persona llamada depositante otorga bienes a otra llamada depositario para su guarda, su custodia, su conservación y su devolución de los mismos. Yo recibo tus mercancías, tu materia prima, tu equipo, tu maquinaria, etcétera, te la cuido, te la conservo, que tengo por eso lugar, espacio para poderlo hacer. Yo me comprometo a cuidarla, a conservarla en óptimas condiciones, óptimos estados, sin que le afecte a la intemperie, pero también te los devuelvo cuando tú me los pidas.
Entonces, el contrato de depósito es un contrato a virtud del cual una persona llamada depositante otorga bienes a otra llamada depositario para su guarda, custodia, conservación y devolución de los mismos. Por último, tenemos el contrato de prestación de servicios o contrato de prestación de servicios profesionales. Muchas veces necesito que un albañil, que un carpintero me haga cierto trabajo. Nada más un cierto trabajo, no voy a ocupar de por vida. Necesito un arquitecto que me haga un plano, un proyecto de un edificio. Necesito un psicólogo que atienda a cierta persona, a cierto familiar. Necesito pues a un profesionista, a una persona experta en algún oficio. No los quiero como mis empleados, porque no les voy a pagar un salario, menos prestaciones. Nada más es un trabajo que le puede llevar quizás un par de meses, pero es un trabajo que no requiere que yo lo contrate como mi empleado, sino que lo contrato como profesionista o lo contrato como persona especializada en algún oficio. Como es un contrato civil, no estoy obligado a dar prestaciones laborales, porque no te estoy contratando como empleado, como trabajador, como obrero. Estoy contratando como profesionista o experto en algún oficio y por cierto tiempo, nada más por cierto tiempo, no va a ser por toda la vida. Cuando vamos con el doctor, nada más es por un rato, compañeros. No vamos a estar yendo a ver al doctor a cada rato, porque estemos muy enfermos. Entonces, en estos casos, para evitarnos problemas en materia laboral, porque no es un contrato laboral, celebramos el contrato de prestación de servicios o de servicios profesionales. Es a virtud del cual una persona llamada contratante solicita los servicios de un profesionista, abogado, arquitecto, contador, enfermera, doctor, etc., o de algún oficio, llámese plomero, carpintero, albañil, mecánico, ebanista, etc., para realizar un trabajo conforme a sus habilidades y de acuerdo a lo pactado. De esta manera, según el tiempo del trabajo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, pues le vamos a estar pagando, pero no como empleado, no un sueldo, no un salario, sino como por honorarios. Y esto implica que mientras esté trabajando le voy a pagar estos honorarios, lo que viene siendo el equivalente a su sueldo, a su salario, pero para diferenciarlo, porque no es mi empleado, porque no es mi obrero, que no es mi trabajador, es una persona que da sus habilidades, conocimientos, me está ayudando con un trabajo especial que requiere. Es ahí en donde está el famoso contrato de prestación de servicios o servicios profesionales. Jóvenes, con esto terminamos nuestro curso de Derecho Romano, viendo los contratos en la actualidad. Vemos cómo en esencia se mantiene la normatividad de los romanos. Terminamos nuestro curso esperando que para el siguiente, que empieza por el 20 y tantos de mayo, podamos continuar con alguna otra materia. De ahí en fuera nos vemos al ratito en Zoom para ver los detalles de lo que viene siendo tu exposición, tu examen que va a ser entre 8 días y por tanto estar listos para cerrar con broche de oro este cuatrimestre y en mayo por el 20 y tantos iniciar nuestro siguiente curso de Derecho y sigas preparando tu formación como futuro abogado. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom, compañeros.